Ahí estamos, Clemente. Bueno, bueno, muy buenas tardes. Eh, a los poquitos que somos hoy, probablemente los que ya han cumplido con el número de trabajos prácticos del 80%, han evitado estas últimas clases, eh, lamentablemente porque los dos temas que vamos a tratar hoy, uno a cargo del doctor Pablo Stringa y otro del doctor Martín Miralles, son dos temas muy importantes para el desarrollo de los programas de trasplante. Bueno, en primer término vamos a tener eh, el gusto de presentar a el doctor Pablo Stringa, médico veterinario, que desde un inicio de su graduación empezó a trabajar en el laboratorio de trasplantes de nuestra facultad y se doctoró también en nuestro laboratorio, es jefe de trabajos prácticos, investigador del CONICET. Su tema principal de desarrollo en forma conjunta con la Fundación Favaloro y el Instituto de Investigaciones Infectológicas de la Facultad de Ciencias Exactas es el trasplante de intestino, que ha ameritado durante toda su trayectoria un importante rol a nivel nacional e internacional con respecto a este tema, en especial el último año, en donde gracias a las investigaciones que se han realizado, pudo concretar el primer trasplante de intestino con donante a corazón parado en el Hospital La Paz de Madrid. Él en este momento se encuentra en el hospital en Madrid y nos va a hablar sobre la metodología de la investigación científica, tal vez puesta en unos ejemplos de lo que se realiza en nuestro laboratorio. Así que como todos los años, Pablo, te agradecemos muchísimo el hecho de que nos presentes esta clase y te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Clemente, por la presentación. Y nada, para mí es un gusto que se nos da un espacio en el transcurso de la cursada, que sabemos que es muy intensa, para mostrar un poco qué hacemos en los laboratorios y intercambiar con los alumnos consultas o dudas o preguntas o inquietudes. Para aclarar, ¿no? Hoy en día está muy en auge, muy vigente todo el tema de la ciencia y la investigación, de qué manera nosotros interactuamos sobre todo con los médicos del grupo, en este caso con nuestro referente que es Clemente, y de qué manera por ahí otras profesiones, en mi caso soy médico veterinario, la doctora Lausada también es veterinaria, trabajamos con bioquímicos, con biólogos, con biotecnólogos, todo siempre con un mismo objetivo, que es intentar dar soluciones o responder preguntas que lleven a solucionar o a colaborar con un mejor desarrollo de los trasplantes. Yo no sé si la pregunta la hago todos los años, nunca tenemos mucha suerte, si por ahí antes de la presentación alguno de ustedes que haya visto la clase que colgó Gonza en la web
tienen algún comentario o alguna inquietud, y si no, damos paso a la presentación. Eso Muy como... poca gente lo vio. 8 visualizaciones tuvo el video, Bueno, que deben ser los que están presentes hoy. en cierto modo, la clase es un poco más extensa de que por ahí lo que va a llevar la reunión de hoy. La idea siempre nuestra es ejemplificar y mostrar lo que es la investigación translacional. La investigación translacional es llevar, explicándole de manera sencilla, es que las cosas que nosotros realizamos en los laboratorios tenga un impacto real en la clínica cotidiana o la clínica diaria en nuestra área de los trasplantes de órganos. Como bien dijo el doctor Raimondi, nosotros de un tiempo a esta parte estamos trabajando en donación en asistolia controlada para trasplante intestinal, y creo que se convirtió en un poco nuestro estandarte o el ejemplo más claro de lo que es la investigación básica translacional, que finalmente alcanza lo que los investigadores buscamos durante nuestra carrera, ¿no? Que es lograr que las cosas que por ahí surgen en un laboratorio de investigación básica tenga una aplicación clínica real. Bueno, en este caso me pueden ir parando durante la presentación, no es algo que nosotros tengamos la intención de que sea muy formal. Como le comentaba, lo que le vamos a contar es el recorrido de un proyecto de donación a asistolia controlada. Vale destacar que como pueden ver en la diapositiva, hoy en día la investigación no se hace por ahí como hace muchos años atrás, que es una persona en un laboratorio con sus ideas y sus herramientas, sino, bueno, en la diapositiva pueden observar que en este caso es un proyecto que no solo reúne varias instituciones, sino varios países. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata hicimos gran parte de las experiencias experimentales que ahora les vamos a comentar, y también articulamos con otras instituciones del CONICET, y como les comentaba hoy Clemente, puntualmente en el exterior trabajamos con el Hospital La Paz de Madrid. Para que sepan, ese es un hospital bastante grande que tiene un módulo de cirugía pediátrica muy, muy potente en lo que es trasplante, y tiene asociado el IDIPAS, que es el Instituto de Investigación de este hospital. Bueno, esto es para comenzar con la presentación, un poco el concepto de investigación translacional. Lo que ven a la derecha de la pantalla es una tapa de la revista Nature, que es una de las revistas científicas con más prestigio a nivel mundial, si no la más prestigiosa. Y un poco lo que pueden ver en esa gráfica es ese puente que justamente habla un poco de lo que veníamos comentando anteriormente. Es articular o unir lo que pasa en un laboratorio con el escenario clínico. Por eso en este concepto nosotros siempre nos gusta resaltar la importancia de nuestro grupo, ¿no? Y en cierto modo la sabiduría de nuestros referentes, de no solo trabajar con un equipo de médicos, sino dar lugar nuevamente a profesionales y a personas de otras áreas que puedan aportar a los proyectos y al fin común de las investigaciones. Esto es la actividad en investigación de trasplante, es un poco lo que comentábamos recién. No solo ustedes van a encontrar médicos, sino que van a encontrar profesionales de diferentes áreas y personal de diferentes áreas. Y un poco el mensaje que nosotros queremos que ustedes se lleven es que el día de mañana, como médicos profesionales, van a decir, bueno, a mí me gusta mucho la investigación, pero no tengo tiempo, la residencia me come la vida, tengo mucha actividad asistencial. Nosotros como investigadores lo que necesitamos es que ustedes muchas veces nos transmitan cuáles son los problemas, nos transmitan cuáles son las inquietudes y las preguntas a contestar en el escenario clínico, para que nosotros podamos desarrollarlas y de esa manera ir interactuando. Por eso se resalta en esta diapositiva lo que es la comunicación entre las diferentes partes de un equipo de investigación. Yendo un poco a este caso, nuevamente, a nosotros nos gusta mostrar el proyecto de donación en asistolia para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando.
Entiendo que la clase de trasplante intestinal ya la tuvieron, entonces vamos a pasar de manera muy breve el concepto y repasar el concepto de cuándo se necesita un trasplante intestinal. Es ante un caso de insuficiencia intestinal, que es la posibilidad del tracto gastrointestinal de cumplir sus funciones fisiológicas, absorber, sintetizar, etc. Entonces, un poco el concepto o la indicación del trasplante intestinal es un paciente cuyo tracto intestinal no está funcionando fisiológicamente. ¿Por qué surge un poco la inquietud de tener que buscar otras opciones u otras herramientas para aumentar la cantidad de donantes? Bueno, este es un dato que nosotros lo sacamos de la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplante acá en España. El 20-30% de los pacientes que esperan un trasplante intestinal mueren en lista de espera. Entonces, ese justamente es el disparador o es el problema que a nosotros nos lleva a pensar, bueno, de alguna manera uno tiene que compensar la balanza entre lo que es donación y lo que son los trasplantes que realmente se realizan. Nuevamente, tenemos un problema que es la escasez de órganos, lo que lleva a un mayor tiempo en lista de espera, con una mayor mortalidad y una mayor morbilidad. La donación en asistolia, yo también calculo que todos manejarán un poco el concepto. Es, como dijo hoy muy bien Clemente, es un donante a corazón parado, y dentro de la escala de lo que son los donantes en asistolia, se llama escala de Maastricht, está el tipo de donante 3, que para que ustedes lo tengan un poco en claro, es aquel paciente que está en una terapia intensiva y por una decisión médica en conjunto con el grupo familiar y demás, se decide quitar el soporte vital. Esos pacientes ya desde hace años se vienen utilizando para otro tipo de trasplante, como es el renal y el hepático, pero el trasplante intestinal es como que era el agujero negro, ¿no? Era un tipo de trasplante donde no se aceptaba la donación en asistolia. En este concepto, nosotros hace unos años, con todo el equipo de investigación, empezamos a ver o a observar que las evidencias científicas que sostenían que el trasplante de intestino con donantes provenientes de una asistolia no eran viables, era muy escasa. O sea, uno sabe que para llevar adelante una actividad asistencial o no, es necesario tener mucha evidencia científica. En este sentido nos encontrábamos con un escenario donde, como comentábamos anteriormente, se utilizaban muchos órganos como el corazón, el pulmón, el hígado, el riñón de pacientes con donación en asistolia, pero el intestino no. Y esto se debía a un trabajo realizado por un grupo italiano donde decía que el trasplante de intestino en cerdos tenía una alta susceptibilidad al daño isquémico y por ende los animales tenían una tasa de rechazo muy, muy grande. Nosotros tomamos, obviamente, este trabajo, pero consideramos que era necesaria mayor evidencia científica. De este disparador escribimos varios proyectos, pedimos subsidios, que es lo que hacemos en general, lo que nos dedicamos a la investigación, y bueno, con diferentes fondos que obtuvimos tanto en nuestro país como acá en España, pudimos desarrollar este proyecto que tenía como pilares, 3 pilares, mejor dicho: un programa experimental, un programa docente y un programa clínico. El programa experimental tenía como objetivo evaluar la viabilidad de intestinos provenientes de donación en asistolia. Nosotros trabajamos 2 modelos, en roedores y en cerdos. Vale destacar que toda la parte en roedores la hicimos ahí en la facultad, donde en este momento hay muchos de nuestros investigadores. Después también tenía una pata docente. ¿Por qué? Porque la donación en asistolia controlada tiene una serie de pasos y un protocolo bastante diferente a los procesos de donación convencional o donación con criterios neurológicos de muerte encefálica. Entonces, dentro de este proyecto, nosotros lo que queríamos también es que todo el personal que está involucrado en un proceso de trasplante se forme en lo que es donación en asistolia. Y por último, el programa clínico, que era lo más ambicioso, era poder
trasladar nuevamente, teniendo en cuenta el concepto de investigación translacional, lo que nosotros observamos en el laboratorio al escenario clínico. En lo que es modelos experimentales, nuevamente nosotros utilizamos roedores y cerdos. En esta etapa lo que pudimos desarrollar es diferentes tipos de donantes, donante vivo, donante con muerte encefálica y donante el tipo Maastricht 3 para donación en asistolia y evaluar la viabilidad no solo del injerto intestinal, como ven en la diapositiva, sino del injerto multivisceral. O sea, sabemos que el injerto multivisceral, haciendo alusión a la clase de trasplante de intestino, además del intestino está compuesto por el hígado, puede estar compuesto por el páncreas, el estómago, según la necesidad y sobre todo la decisión de los cirujanos. Si tienen dudas en este sentido, después podemos ahondar sobre todo con el doctor Raimondi. Bueno, lo que hicimos fue poner a punto el modelo de donación en asistolia controlada. Lo que se hacía en los roedores es simular. Ustedes siempre piensan que nosotros intentamos acercarnos lo más posible al escenario clínico. Entonces teníamos un animal, en este caso una rata, con soporte vital, o sea, con ventilación asistida, con drogas vasoactivas y demás, y en un determinado momento, simulando lo que ocurre en la clínica, cortábamos el soporte vital. Cuando el animal se diagnosticaba la parada cardíaca, dejábamos pasar un tiempo estipulado y evaluábamos, como pueden ver en la foto de la derecha, perdón, la calidad del injerto intestinal. En este caso, bueno, por ahí no es necesario que puntualicemos mucho en los gráficos, pero nosotros lo que fuimos evaluando a lo largo del proyecto experimental y de las actividades experimentales que realizamos en el laboratorio es que aquellos intestinos que provenían de animales con parada cardíaca, la calidad de los injertos era muy similar a aquellos que venían de animales con muerte encefálica. Entonces, en ese sentido, ¿cuál era nuestra conclusión? Que la donación en asistolia, teniendo en cuenta las características del intestino, podía ser aceptable para trasplante. Sí vale la pena destacar, si ven en la figura de la izquierda donde dice DCD 20 minutos, ahí veíamos 20 minutos significa que el animal antes de tomar la muestra del intestino para su evaluación histológica, pasaban 20 minutos de asistolia, por ende 20 minutos de isquemia, y ahí sí observábamos que ya los injertos iban perdiendo calidad. Por lo pronto, otra de las conclusiones era que a menor tiempo de isquemia, que esto responde un poco a lo que dice la literatura, a menor tiempo de isquemia es mejor la calidad del injerto que vayamos a trasplantar. Este concepto sirve, creo, para el intestino como para cualquier otro órgano sólido, ¿no? Mientras menor es el tiempo de isquemia, mejor va a ser la calidad del injerto. Esto es un poco más de lo que le veníamos mostrando. Acá nos interesa que ustedes sepan que además de histología, uno tiene la capacidad de hacer tinciones especiales, de hacer técnicas de inmunofluorescencia, pero el concepto era igual. Lo que nosotros observamos en roedores era que, contradiciendo un poco a ese artículo de los investigadores italianos, los injertos que provenían de donantes en asistolia mantenían su calidad o eran comparables con aquellos de muerte encefálica. Luego de la etapa de donante, hicimos un siguiente paso que fue trasplantar a los animales. Eso es lo que realizamos con la doctora Lausada en el laboratorio de trasplante ahí en la facultad. Y los dos grupos que enfrentamos fueron donantes con parada cardíaca de 5 minutos y el donante vivo. Pese a que por ahí en trasplante intestinal son escasas los reportes con donante vivo en la clínica humana, siempre nosotros lo que intentamos es mejorarlo con la mejor condición. Entonces, comparamos donantes en asistolia con donantes vivos y los resultados también, haciendo una conclusión de esta diapositiva y no para no perder tanto tiempo, fue que el outcome o los resultados a largo plazo de aquellos receptores que recibían un intestino de donación en asistolia era muy similar a los del donante vivo, trabajo que finalmente pudimos publicar
y que nos alentaba para dar un siguiente paso que lo llevamos a cabo acá en el Hospital La Paz de Madrid, en España, que es en cerdos. Los trasplantes en cerdos no solo los usábamos como una actividad experimental, sino como les comentaba hoy, para que enfermeros, anestesistas, terapistas y demás practiquen mediante técnicas de simulación todo lo inherente al procedimiento de donación en asistolia. En este sentido, se llevaron a cabo 6 capacitaciones. Vale la pena que les damos un anticipo que venimos conversando con el doctor Raimondi de la posibilidad de llevar este tipo de cursos en Argentina. O sea, estamos muy interesados en poder formar a nuestros profesionales y nuestro personal ahí en Argentina. Pero como verán, en cada jornada asistían entre 20 y 30 personas, lo que nos llevó a poder formar a 135 profesionales y personal de la comunidad sanitaria acá en Madrid. Para avanzar en la presentación, lo que fuimos viendo en el modelo experimental en cerdos es muy similar a lo que observamos en el modelo en roedores. O sea, los animales que recibían una parada cardíaca y se trasplantaba el intestino, los receptores tenían una muy buena recuperación postquirúrgica y tenían un grado de rechazo o de complicaciones postquirúrgicas comparables con cualquier otro tipo de donante. Por lo que nos lleva un poco a refutar la hipótesis nuevamente del trabajo de este grupo italiano que decía que el trasplante de intestino con donantes en asistolia no era válido. Nosotros, un poco generando esta evidencia, empezamos a valorar que quizás sí era posible aumentar el pool de donantes, que si recuerdan era la pregunta o la problemática inicial, utilizando intestinos provenientes de donación en asistolia. Acá nuevamente, en lo que es expresión de genes, en lo que es histopatología y demás, no veíamos que la asistolia tenga un impacto negativo en ningún caso. Lo que es la figura B, que es el test de absorción de glucosa, teníamos intestinos activos, funcionales. Si recuerdan, una de las principales causas de trasplante es la insuficiencia intestinal. Justamente el intestino es capaz de absorber. Y nosotros lo que veíamos en los cerdos trasplantados es que los injertos tenían una actividad aceptable. La verdad que era muy buena. Esta es la parte experimental y ahora por ahí estamos llegando a la parte que a mí más me interesa y asumo que a ustedes más les va a interesar. ¿Qué hacen ustedes con toda esta información que se genera en los laboratorios, ¿no? En el caso de la donación en asistolia, lo que sucedió el año pasado, ya hace un año y medio más o menos, es que en la lista de espera del programa de trasplante intestinal en el Hospital La Paz había un bebé que estaba en una situación de emergencia y no aparecía un donante con criterios neurológicos de muerte encefálica. Existía la posibilidad de contar con un donante en asistolia, entonces el equipo médico lo que decide es pedir un permiso de excepción, porque la paciente, que se llama Emma, ahora les voy a mostrar, estaba en un estado muy delicado. Entonces el equipo médico pide un permiso de excepción a la Organización Nacional de Trasplante para poder utilizar un donante en asistolia para trasplante de intestino. ¿Y en qué se respalda o qué es lo que lleva con ellos el día que van a pedir ese permiso de excepción? Justamente son todos los resultados que se obtuvieron en el laboratorio. Lo probamos en roedores en la Facultad de Medicina de La Plata en Argentina y tuvimos estos resultados, lo pudimos publicar, lo probamos en cerdos, funcionó bien, lo pudimos publicar. Entonces, con todo ese pedido y la situación que estaba pasando Emma, la paciente, decidieron dar ese permiso. De esta manera, en junio del año pasado, en el Hospital La Paz, se realiza, como dijo Clemente hoy, por primera vez un trasplante de intestino con un donante en asistolia. Creo que también es destacable
el rol de los médicos y de los profesionales que deciden dar la noticia una vez que Emma es dada de alta y se va a la casa, ella vive en Segovia. Por supuesto que los padres y los familiares estaban al tanto de que era un caso de excepción y que era un tipo de trasplante que no se había hecho nunca y que los antecedentes que nosotros teníamos eran experimentales. Por supuesto que en este caso los padres accedieron. Y bueno, es al momento una historia con final feliz. Acá lo que yo tengo es un video de la donación en asistolia. Como verán, el corazón está latiendo porque es un paciente que después de diagnosticada la parada cardíaca y después diagnosticada la muerte y demás, se vuelve a reactivar y se coloca en una bomba de circulación normotérmica, lo que permite que la circulación sanguínea siga dinámica durante la extracción del órgano. Esto es si les interesa, este es el artículo, cualquiera se lo puede pedir a Clemente o me lo puede pedir a mí, es un case report. Este es un gráfico con todos los tiempos del procedimiento quirúrgico. Este es uno de las figuras del artículo. A la izquierda pueden ver el injerto durante la fase de banco. En la figura C es durante la reperfusión inmediata. En la figura D y E habla de lo que es la histopatología post-trasplante. Y bueno, un poco lo que pueden observar, sobre todo en el gráfico de la citrulina, que la citrulina habla de enterocitos funcionales, ¿no? Y en este caso, bueno, teníamos un injerto en las primeras 8 semanas que denotaba una viabilidad y un proceso posquirúrgico similar al que puede tener un receptor de un trasplante multivisceral con donante con criterios neurológicos de muerte encefálica. Bueno, esto para ir cerrando el case report de Emma. 2 meses después la paciente es dada de alta, 6 meses después se le cierra el estómago y 9 meses después prácticamente se le quita la nutrición parenteral total. Este es un pequeño video que nos mandaron los padres 9 meses post-trasplante. Emma, la verdad que hoy en día ya cumplió 1 año, o sea, esta diapo hasta la tendría que actualizar, ya tiene más de 1 año Emma y la verdad que está actualmente con su tratamiento inmunosupresor, por supuesto, pero con una calidad de vida que es por lejos mucho mejor a la que tenía previo al trasplante. Bueno, más que nada ya cerramos la presentación y honestamente por ahí no gustaría entrar ahora en comentarios, inquietudes y demás, pero bueno, un poco la idea es enlazar cómo a partir de una problemática, que en este caso era la escasez de órganos para trasplante de intestino, y gracias a la articulación de lo que es la investigación básica, traslacional, termina impactando o dando la posibilidad de aumentar el número de trasplantes. Gracias. Bueno, muy bien, felicitaciones, Pablo, no solamente por el trabajo que va de suyo, ¿no es cierto?, sino por la calidad de la presentación que has tenido. Yo quiero recalcar la importancia de que cuando uno tiene en este caso, un programa de cualquier aspecto de la medicina, ¿no es cierto?, y siguiendo los preceptos de la universidad, los principios de la universidad, son 3 brazos, ¿no es cierto? En nuestro caso es la asistencia, es la investigación y la extensión universitaria. Obviamente, llevar adelante estos 3 aspectos, que son ni más ni menos los objetivos de la universidad, es difícil, y más en el país que nos toca desarrollar. Pero
pero lo importante es que cuando uno inicia, independientemente de la especialidad o el aspecto de la medicina que aborde, ¿no es cierto?, tienen que tener esas tres patas, ¿no es cierto?, que llevan a una calidad de la atención médica muy superior a quienes se limitan exclusivamente a hacer asistencia. Y es un claro ejemplo lo que ha presentado el doctor Stringa, un claro ejemplo de lo que posibilita el desarrollo de estas tres áreas. Así que dicho esto, y reiterando las felicitaciones, me gustaría que seguramente algunos tengan alguna pregunta al respecto. Creo que tanto Marco como Michelle seguramente van a tener alguna pregunta para hacer. No me falles, nene. Yo tengo varias preguntas, pero son más sobre el procedimiento de investigación que se hizo acá. A ver, más de curiosidad que otra cosa. ¿Cuál fue el N que utilizaron? ¿Cuánto fue para comparar el primero de las ratas y con la comparación de donante vivo con donante en asistolia? Y después lo otro que quiero preguntar, te lo hago rápido, es ¿por qué se hizo en España y no se hizo acá en Argentina la segunda etapa de la investigación? Bien. Bueno, gracias, Marco, por las preguntas. Mirá, voy a empezar por la segunda pregunta. Bueno, un poco haciendo alusión a lo que decía recién Clemente, nosotros, el Grupo de La Plata, trabaja en colaboración con el Grupo de Madrid ya desde el año 2012, o sea, tenemos 11 años de colaboración y en cierto modo, últimamente por ahí lo que más desarrollamos nosotros es en el laboratorio y en La Plata son modelos microquirúrgicos en roedores. En cierto modo, dentro del proyecto fue la parte que nosotros más aportamos. Y acá en España, lo que es el modelo de trasplante en cerdos ya lo tienen bastante aceitado, por decirlo de una manera. Entonces, con el fin de optimizar recursos, de ser lo más prácticos posible al momento de generar resultados y demás, quedó un poco dividido así las actividades. Respecto a la N, si estás interesado, la verdad que no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero vale la pena ver los 3 artículos, son artículos que no son muy largos. Obviamente lo que es bioestadística, siempre hay algunas fórmulas para saber cuál es la N adecuada para llegar a resultados confiables, ¿no? En general, nosotros que hacemos esta formulita bastante seguido, con una N de 5 o 6 animales, uno debería llegar a resultados confiables. Desde el punto de vista ético, no está bien utilizar 1000 animales dentro de un grupo experimental por una cuestión de uso, ¿no? De que es un exceso, y por otra cuestión de que también uno estaría forzando un poco la estadística, ¿no? Si vos tenés resultados contundentes, con una N chica tendrías que observarlos. Si los resultados son más finos, mientras vos vas aumentando la N, vas, si querés, jugando a favor tuyo. Exactamente. Entonces, en general nosotros intentamos, de hecho en este trabajo la N es de 5 o 6 trasplantes, y también creo que vale la pena mencionar que hicimos el trabajo por etapas. Si viste en el gráfico que había los diferentes tipos de donantes, nosotros primero lo que evaluamos es si un intestino proveniente de un donante en asistolia, de un donante con muerte encefálica y de un donante vivo eran comparables. Si nosotros hubiésemos visto que los intestinos provenientes de asistolia estaban muy dañados, creo que como grupo hubiésemos decidido no avanzar con la línea de investigación. Como veíamos que era promisorio, decidimos dar el salto
al modelo de trasplante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo más para aclarar algunas cuestiones. La sistolia en estos estudios experimentales había sido de máximo 20 minutos, ¿verdad? Bien, es muy buena la pregunta. Eh, te, te posiciono en el escenario clínico, ¿no? Cuando vos tenés un donante tipo 3, que es en la escala de Maastricht, tenés un paciente que se le quita el soporte vital. ¿Está bien? Se le apaga el respirador. O sea, en parte práctica es un poco, vos estás en un quirófano y se apaga el respirador, se detiene en la administración de drogas y se espera la parada cardíaca. Según la legislación y según el país, vos, desde esa parada cardíaca hasta el diagnóstico de muerte, tiene que pasar un determinado tiempo. En España son 5 minutos. ¿Está bien? Desde que para, o sea, tenés un corazón 5 minutos sin actividad, se determina como que ese paciente muere. Tengo entendido, Clemente cualquier cosa me corrige, que en otros países como Italia el tiempo es más extenso. ¿Están bien? Entonces, si vos viste en la parte experimental, nosotros evaluamos asistolias de 5 minutos y asistolias de 20 minutos. Por supuesto que ustedes deben venir viendo el concepto de isquemia durante toda la cursada. Un intestino está en 20 minutos de isquemia, está más dañado que un intestino que está en 5 minutos de isquemia. ¿Está bien? Nosotros, vos te preguntarás, ¿cómo lo hacemos en el quirófano experimental? Son animales que para eso, según la referencia, hay muchos modelos. La parada cardíaca se puede realizar mediante un neumotórax, o sea, haciendo un neumotórax en el animal, o mediante la administración de cloruro de potasio. Nosotros, como estábamos hablando del intestino y todo lo que es el equilibrio electrolítico y demás, consideramos que era muy importante. El modelo que usamos es el de neumotórax, o sea, es un animal que está ventilado, se le hace un neumotórax, por ende, cuando vos le quitas la ventilación mecánica, se produce la parada cardíaca. ¿Está bien? Bien, bárbaro. Entonces, fueron estudios que fueron hasta máximo 20 minutos. Sí, te Sí. cuento que no, mira, es muy buena tu pregunta. Los resultados no los mostramos por también una cuestión de tiempo. Hicimos asistolias de 40 minutos en roedores, hicimos 3 animales, el intestino estaba no dañado, o sea, era un desastre. Un poco, Estaba muerto, volviendo a lo que comentaba hoy realmente. Marco, claro, un poco lo que me comentaba Marco, si después de 40 minutos vos tenés un intestino que está muy dañado, decimos, no, 40 minutos, nunca más. O sea, nos centramos en lo que es 5 y 20 minutos, exactamente. Claro, y como punto de corte, más o menos fueron 20 minutos donde encontraron que podía ser viable para un trasplante a historia Exacta, sí, 20. sí, sí. Nosotros para pasar al trasplante decidimos 5 minutos. ¿Por qué? Un poco también al grupo, basándonos en la legislación española, con 5 minutos de parada cardíaca estaba bien. Entonces, ahí también uno va interactuando con, obviamente, estas líneas, tenemos que seguir trabajando y haciendo más trasplantes, pero consideramos que 5 minutos era aplicable en lo que es la ley española y para hacer los trasplantes utilizamos 5 minutos, sí. Perfecto. Y claro. De como, hecho, el caso de Emma, el donante de Emma, que era un donante pediátrico, antes de entrar en perfusión normotérmica regional, estuvo parado 5 minutos. Se realizó acá en España. Entonces, después de 5 minutos de parada cardíaca, ya se pudo conectar la bomba y someter a la extracción del injerto. Pero es muy interesante la pregunta, la verdad. Yo les esa quiero va a ser mi recordar, segunda pregunta, perdón. Sí. No, Clemente, ¿querías mencionar algo más? Si no, lo pregunto después. no, vos primero. No, mi segunda pregunta iba a ser cómo había sido en el caso del trasplante de la paciente. Y lo último que quería preguntarles es
Porque este caso fue un poco una excepción, ¿no? Que se comentaron, digamos, en qué momento estaba todas las experimentaciones y demás. ¿Cuáles son, digamos, las limitantes para que eso ya se pueda instalar de una forma no excepcional? En Bien, cuanto a buscar más evidencia, ¿cómo vendría a ser? bien. Yo creo que eso te puedo contestar una parte y la otra, creo la persona más idónea es Clemente. Acá en España, bueno, el caso de Emma fue una excepción y a raíz del caso de Emma, acá ya se realizaron 4 trasplantes de intestino con donaciones asistolia en la misma institución. ¿Está bien? Yo creo que eso depende un poco también de, para hacer trasplantes con donaciones asistolia necesitas un equipo formado, por ende creo que es también decisión un poco de los grupos de trasplante de empezar a aceptar ese tipo de donante. Acá en La Paz hicieron 4 trasplantes con donación en asistolia, 3 están muy bien y hubo uno que tuvo complicaciones. También como son casos de excepción, son pacientes que también llegan al trasplante por ahí un poco más, en condiciones más delicadas. Y hubo uno que no tuvo una buena evolución postquirúrgica, pero el resto de los 3 están muy bien. Nosotros traemos el caso de Emma porque es un poco icónico, ¿no? Y después en lo que es la situación en Argentina, por ahí Clemente comentarles cómo viene el, todo lo que es la aceptación de la donación asistolia y demás, ¿no? Que estamos ahí también. Bueno, en ese sentido, la Argentina está en los albores de la donación en acestolia. El tema es que todo ha comenzado en España también, secuencialmente, y la Argentina no ha pasado, ¿no es cierto?, de la experiencia del trasplante renal, en el sentido de que la tolerancia a la isquemia y a la irreversibilidad de la isquemia caliente es aproximadamente los 30 minutos, situación que es totalmente diferente al intestino, en donde la isquemia es mucho menos tolerante, probablemente porque la irrigación de las vellosidades tenga una mayor sensibilidad a la isquemia que otros órganos. De hecho, aquí cuando se define una situación irreversible, ¿no es cierto? O tenemos a un potencial donante que no ha llegado a el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, y hace un paro cardíaco en una terapia, que han sido casi los pocos casos que se hicieron, han sido en estas circunstancias, se los pone en circulación, no ya, como lo hemos ya dicho en varias oportunidades, en situación normotérmica, sino en situación hipotérmica, que es una etapa que en los países en donde están este tipo de donantes la han pasado, ¿no es cierto?, la hipotérmica, y están viendo por los resultados que la normotérmica es mucho mejor en cuanto a la viabilidad posterior de los órganos. Pero haber tenido unos 20 casos hasta el momento, no sé si ahora lo han podido incrementar el número, ¿no es cierto?, todavía hace que estos procedimientos uno, a menos que estemos en una urgencia, y en trasplante renal ustedes saben que la urgencia prácticamente no existe, sí la prioridad en lista de espera cuando los pacientes no tienen más accesos vasculares para la hemodiálisis. En realidad, en nuestra experiencia hemos tenido oportunidad de participar
en procedimientos con donante con parada cardíaca, pero en los pacientes que nos ha tocado, eran pacientes que estaban demasiado bien para entrar en una etapa, ¿no es cierto?, de una curva de aprendizaje que todavía estamos lejos de llegar. Sobre todo porque tenemos la posibilidad de un tratamiento sustitutivo que no es el trasplante. Entonces, si uno tiene que arriesgar, lo arriesga con los pacientes más graves. Probablemente los resultados no sean los mismos por esta razón, pero bueno, se irá haciendo la experiencia. Yo quiero agregar, Pablo, que hace 12 años que vos hiciste la referencia de los trabajos en conjunto que se van haciendo, pero quiero recordar que en el año 2000, el doctor Barros Echelotto, que está en la Fundación Favaloro trabajando en este momento, fue a hacer su tesis doctoral en donante a corazón parado, en cerdos 12 años antes, ¿no? No en Madrid, sino en el Hospital Clínic, que su director fue el profesor Valdecasas, y que eso también fue algo de una experiencia traslacional, porque esa tesis doctoral en cerdos después sirvió para que se pudieran utilizar los hígados bajo esta circunstancia particular. Y fue, como en tu caso, ¿no es cierto?, o con recursos obtenidos de otras instituciones, pero a través de nuestra facultad y de nuestro laboratorio. Así que creo que ustedes han visto la foto que mostró de lo que era el quirófano de donde se hacía los trabajos experimentales en cerdos. Prácticamente son quirófanos que son similares a nuestros quirófanos asistenciales en nuestro medio. Así que, bueno, por eso recurre el doctor Stringa, recurrió el doctor Barros Echelotto, recurrió la doctora Lausada, y antes recurrí, quien les habla, a otras instituciones con mayor desarrollo que en nuestro país. Y es lo que tratamos de empezar el camino cada vez con un poquito más, en la medida que nuestros profesionales obtienen la posibilidad de formarse en el exterior y trasladan todos sus conocimientos al medio en que nos movemos. ¿Está bien? Si hay alguna otra pregunta. Si ya no hay preguntas, yo les quería hacer un comentario. Bueno, muy No hay bien, preguntas, felicitaciones, Pablo, nuevamente. Gracias, Clemente, gracias a Gracias todos. por la participación. ¿A mí me escuchan, Clemente? Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. aprovecho a invitarlos a los estudiantes antes que comience Martín, porque es algo totalmente relacionado a la clase de Pablo, a un taller que es optativo, no vale como trabajo práctico, así que lo va a coordinar Josefina Espirós, que es nuestra ayudante alumna, donde concurren una mañana al laboratorio de trasplantes para acercarse a los investigadores, pero de manera presencial.
Vamos a mostrar la biblioteca que tenemos de artículos, de tesis desarrolladas acá en el laboratorio y hacer algunas prácticas de microcirugía, que es nuestra herramienta con la cual hacemos los experimentos. Esta es una invitación, es algo optativo, pueden hacerlo cuando terminan la cursada, pero le escriben un mail a la cátedra, a Fernanda, y nosotros luego se lo rederivamos a Josefina, que va a coordinar con ustedes y conmigo el horario. Así que son bienvenidos al laboratorio. Les vuelvo a repetir, una actividad absolutamente optativa. Pero los que tengan un gusto o por la cirugía general y el trasplante en particular, creo que les puede llegar a ser muy interesante. Bueno, muchas gracias por el tiempo, Clemente y Martín. Muy bien, muy bien.